En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted, aquí para debatir en una mesa temas contingentes, temas valóricos. Y qué mejor la participación que usted nos hace a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y particularmente WhatsApp, que la semana pasada con la doctora Cordero fue incansable durante todo el programa, incluso media hora después del programa. Así que gracias por la audiencia que nos brinda en cada una de nuestras sesiones. Y hoy vamos a hablar acerca de las pensiones, que es un tema que usted pidió y puede debatir ahora a través de las redes sociales, hashtag pensiones dignas, tremendo tema. Carolina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿y tú? Estoy como la de Fénix, reviviendo. Después que me fui la semana pasada un poco delicada de salud. Muy bien, y con un tema que me parece tremendamente interesante, así que también los invitamos, me sumo a esa invitación para que debatamos en esta jornada algo que nos debe preocupar a todos, sobre todo los que estamos por jubilar. Prepárese para las pensiones, prepárese para el debate, el debate que va a tener ahí, sobre todo por Twitter, por Facebook y también por, sobre todo, WhatsApp. Mario Chilin, el hombre de las audiencias, el hombre que quiere colocar el liquid pay para el Código Penal, el hombre de las formalizaciones. ¿Cómo está, Agustín? Bien. Ahora yo estoy resfriado, parece que me contagió No Carolina. no hemos salido nada de contagio aquí. ¿No? Nada de contagio. No nos hemos visto en una semana. Sí, eso es lo No que me eche dicen. la culpa. Eso es lo que El dice señor usted. Chilin le gustó muchísimo a las personas en el programa anterior. Muy bien. O sea, ya no me hicieron bullying. No, hicieron un bullying. No hicieron bullying en realidad. Ah, ya, qué bueno. Vamos progresando. Sí. Nos complace tener nuevamente a un amigo de la casa, don Alfredo Vicuña. La gente lo pide. Aquí estamos contentos, bien, y vamos a conversar de este tema, donde hay abusos, donde hay algunas cosas re difíciles, ¿no? Pero en fin, entretenido tratarlo. Y tenemos un experto en este tema. Él es dueño, fundador de Felices y Forrados. ¿Estará feliz y estará forrado también don Gino Lorenzini? Sí, y mucho más feliz que forrado, pero estamos bien.
Gino, a propósito del hashtag pensiones dignas, ¿qué es para ti? Yo sé que es súper subjetiva la pregunta, sí, pero tú conoces del tema, sí, tiene además un sitio que asesora a la gente en este tema de las pensiones. ¿Qué es para ti una pensión digna considerando la realidad de este país? A ver, hoy en día la pensión mínima garantizada por el Estado son más o menos 93.000 pesos. Con 93.000 pesos claramente no te alcanza ni siquiera para los remedios, estás en una situación muy compleja. Una pensión mínima digna para mí es un 70% del sueldo mínimo, es decir, debería subir a 175.000 pesos. Con 175.000 pesos va a ser algo digno, no va a ser ni suficiente quizás, pero por lo menos digno, 175.000 pesos. Ahora, 175.000 pesos para un país que está en la OCDE, ¿qué te parece? ¿Te parece que es real? Sí, lo que pasa es que, claro, la OCDE tiene mayor ingreso per cápita y Chile es de los países que tiene menor ingreso per cápita dentro de la OCDE y el tema es que con un 70... finalmente acá hay una promesa. En el sistema se prometió a la gente que se iba a jubilar con un 70% de su sueldo. Y creo que esa promesa, a lo menos con la gente... ¿A quién se le prometió? ¿Y cuándo se prometió eso? Eso se prometió cuando partió el sistema el año 81. De la AFP. Exactamente. Y esa promesa es muy importante para mí, cuando uno da una palabra, cumplir esa promesa. Y de hecho, por eso nosotros, más de 22.500 ciudadanos, enviamos propuesta ahora en el proceso constituyente, de que se respetara esa promesa con un 70% del sueldo mínimo. Es un tema que puede generar debate, pero finalmente creemos que si estaba esa promesa se debe cumplir por lo menos el trabajador que se impuso por el mínimo y está recibiendo 100.000 pesos, por lo menos que reciba el 70%, es decir, 175.000. Estábamos, antes de comenzar el programa con Carolina, debatiendo este famoso terminología de pensiones dignas, pero ella me decía pensiones justas, porque ¿te parece a ti que más bien la palabra es justa más que digna? Bueno, si finalmente lo que uno recibe es lo que ahorró durante toda su vida laboral, su vida productiva, tendría que ser una pensión justa y también debería ser de acuerdo a lo que uno, si está llevando al chanchito, ese dinero que se extrae desde su trabajo y desde su sueldo, uno debería ser también consciente de que mientras más le pone el chanchito, probablemente más va a recibir. Pero que sea justo, no que sea variable de acuerdo a si incrementó o si, no sé, o si disminuyó, si el juego que hizo tu administradora de fondos lo hizo bien o lo hizo mal. Cómo uno puede calcular con cuánto va a jubilar y que finalmente, más que vivir digno, yo creo que hay que vivir con justicia, haciendo justicia a lo que uno ha hecho, no solamente por uno en su trabajo, sino que también por la sociedad. Cuando se diseñó este sistema, fue incluso de ejemplo para otros países en Latinoamérica y fue imitado por otros países también en Latinoamérica. Era un sistema que tenía muchas bondades, era un sistema que incluso se le metió harta inteligencia para efectivamente calcular que las pensiones fuesen, como lo dice este hashtag, pensiones dignas. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? Que finalmente nos encontramos hoy día que hay una crítica tremenda al sistema, no sé si es propio de echarle la culpa a las AFP, pareciera que eso es un poco injusto, o más bien modificaciones que se hicieron que terminaron afectando lo que era el proyecto original. ¿Cuál fue el tema? A ver, Agustín, yo reconozco públicamente acá que el sistema de AFP original era un buen sistema. De hecho, lo copiaron más de 30 países y voy a poner un paralelo con Colombia. ¿Qué ocurrió? La primera garantía que teníamos, y era extraordinaria, era que nuestra rentabilidad mínima garantizada por el Estado era UF más 4%. Ese era nuestro piso. ¿Eso estaba garantizado? Claro, es que... ¿Quién lo había garantizado? El Estado, al formarse el decreto de ley 3.500, garantiza este UF más 4%. ¿Por qué creen que el bono de reconocimiento renta UF más 4? Porque viene de esa promesa. Entonces, esa promesa, como los chilenos no tenemos memoria, la olvidamos. Entonces, primero, ese era tu piso. Yo te pago una comisión alta, pero tú me garantizas a lo menos en el peor año UF más 4 y de ahí para arriba.
hubo años que se rentó 50% en un año. Eso tampoco la gente lo recuerda. ¿Y qué sucedió? Este piso baja justo el día antes de que se cambiara de dictadura a democracia, se cambia y se baja a 0%. Bueno, igual 0% algo... UF. No. UF más 0. No, cero. Rentabilidad nominal, 0%. Entonces, ok, pero por lo menos no perdíamos. ¿Dónde empieza a quedar la embarrada? El año 99, gobierno de Eduardo Frei, viene y legalmente modifica el decreto de ley 3500 y dice que las AFP pueden perder un promedio. En la práctica aumentó el riesgo de pérdida de 0 a menos 10, porque en el fondo C lo máximo que más o menos puede perder en un año es un 10%. Después vino el gobierno de Ricardo Lagos, que crea los multifondos, y al crear el fondo A, te aumenta el riesgo de perder un 10 hasta perder un 40 en un año. Entonces fueron paulatinamente traspasando el riesgo que asumían las AFP, se lo traspasaron a los afiliados. Después, en marzo del 2008, viene el gobierno de Michelle Bachelet y perjudica aún más, permitiendo a las AFP que paguen de nuestros fondos comisiones fantasmas que nadie sabe que existen. Las comisiones, según donde inviertan en trader en el extranjero, pagan entre un 1 y un 2% de nuestros ahorros. Entonces nos bajaron artificialmente la rentabilidad porque están regalando entre 1.600 hasta 3.000 millones de dólares al año solo en comisiones fantasmas hacia el extranjero. Me quedo hasta ahí. Cuando uno escucha esta cronología, Alfredo, en realidad la responsabilidad de los gobiernos no es menor. O sea, esto no fue algo que sistemáticamente un sistema lo fue provocando, sino que hubo políticas de Estado que fueron siendo proveyendo siendo un facilitador para esta situación. Entonces, cuando se hacen las promesas de gobierno de mejorar las pensiones, cuando se ha creado todo esto que señala Gino, es complejo. Ahora, tú dices no es menor, yo creo que es mayor. Sin duda que hoy día la rentabilidad para una persona que ha trabajado 30, 40, 44, 45 años y que va a tener una jubilación como lo que nosotros estamos viendo, él se siente absolutamente estafado. Pero además hay un problema que tiene que ver con la dignidad, con la justicia, con todo. Lo que a mí no me calza, porque desconozco el tema, es por qué tú puedes pagar un 15% de comisión a alguien que te maneje tu plata. Entonces, si antes me dieron una garantía, no sé, tú dijiste que era justo, no sé si una garantía vale el 15%, pero el día que no hay garantía, que ya pueden perder, mantener este 15%, la pregunta que te hago, ¿qué es lo que pasa si ese 15% lo bajamos a un 5%? ¿Pueden existir las AFP? Sí, perfectamente, porque las compañías de fondos mutuos cobran... A ver, pongo un contexto más simple todavía. Si tú ahorras los 100.000 pesos en la cuenta obligatoria de tu misma AFP, te va a cobrar los 15.000 pesos de comisión. Entre 15.000 y 4.000. La más barata cobra 4.000. Entonces... Hay algunas que cobran el 4%. Exactamente. Pero adicionalmente, si tú esos mismos 100.000 pesos los ahorras en el APB, no puedes. Pero si te dejaran ahorrarlo en un APB, vas a pagar en el año 700 pesos de comisión. No hay comisión. Poquitita. Pero de poder se puede. El tema es obviamente la voluntad política, pero más allá del aspecto de si te cobro más o menos, yo lo que quiero es focalizar que el mayor problema del sistema de pensiones tiene que ver con la rentabilidad. Okay, pero en relación a la rentabilidad, no sé qué país puede garantizar una rentabilidad. Pareciera que esa modificación era como lógica. Eso de garantizar UF más 4 podríamos llegar a ser un país, entre comillas, como Grecia, que lo terminaron reventando por las jubilaciones. Entonces, hay una realidad de país. O sea, no somos un país, digamos, en que pueda... ¿Qué instrumento financiero hoy día en el mundo, cualquier instrumento financiero te podría garantizar UF más 4? O sea, pareciera también que estas modificaciones sí tenían un sentido y sí tenían una lógica. A ver, te hago un contrapunto. Colombia copió nuestro sistema y hoy en día ellos tienen la garantía mínima de inflación más 4%. Entonces, Colombia puede, primero. Segundo punto. Hoy día puede. No claro, sé si cuando aguante 30 años segundo punto, pueda. tú tocaste un punto que es crítico, que a nivel mundial las rentabilidades es cierto que vienen a la baja. Eso es una realidad. Es cosa de ver los bonos suizos que están toda la curva en negativo.
¿Qué quiere decir? Al gobierno suizo tú le prestas por 50 años y te devuelve menos dinero. Es algo bien... En Alemania está pasando hoy lo mismo. Exacto. Y en Japón y en Reino Unido. Entonces es un tema complejo el tema de la rentabilidad. Ahora, mi punto ¿cuál es? El problema es que hoy tienes un problema de spread, es decir, la diferencia entre la tasa de captación y la de colocación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día el banco al ahorrante le está dando un 3% nominal, pero con ese mismo dinero lo presta a un crédito de consumo promedio en 24% o la tasa máxima que llega aproximadamente al 36%. Entonces, cuando el spread está tan amplio, es que se producen estas fallas de mercado y los sistemas de ahorro estamos entrando en crisis más allá de Chile, en todo el mundo por este problema de spread que es internacional. Ahora, yo te digo, yo sí conozco instrumentos que hoy te rentan en fondos de factoring UF más 4%, y con doble garantía. Por lo tanto, si hay instrumentos, el problema es que esos instrumentos los bancos se los dejan para ellos y no están en la vitrina disponible pero para el podría público una común y AFP corriente. meterse en esos instrumentos porque está arreglada donde puede meter plata, ¿no es cierto? Por supuesto. Donde puede comprar acciones. Exactamente. Hoy en día está limitado justamente por un tema de riesgo y no está permitido. Pero si nosotros cambiamos el foco a mejorar la rentabilidad, sí se le debería permitir ingresar en estos fondos y mejorar la rentabilidad. Pero también habría que exigirle a lo menos una rentabilidad piso de 0%. Yo creo que efectivamente un UF más 4 es difícil hoy brindarlo, pero una rentabilidad piso de 0%, tú sí puedes construir un portafolio más conservador que esté focalizado en eso. Voy a un tema también de expectativas y de cómo la gente reacciona en estos temas. Y voy a hacer un paralelo, sé que no tienen nada que ver las comparaciones, me gustaría hacer la opinión, por lo menos de Mario de Chile, en este tema que ha participado de las estafas piramidales. Tú, de hecho, estás en una causa que IM Forex. No tiene nada que ver este tema con el de la AFP, pero quiero hacer un paralelo que tiene que ver con la expectativa, ese valor de la expectativa. Hasta antes de la crisis subprime, hasta el año 2008, las bolsas eran, extraordinaria, o sea, estar en el fondo A tenía una rentabilidad hasta sobre el 10%. O sea, si nosotros hubiéramos hecho un monitoreo en ese momento y una encuesta ciudadana, ¿qué le parece a usted el tema de la AFP? Habrían dicho, pero es lo mejor que inventaron. Si yo hago la medición ahí. Después, cuando viene la crisis, es lo peor que ha ocurrido. Entonces, ¿hasta qué punto? La pregunta que tiene que ver con la justicia, el tema de la justicia, de repente que se cuestione un sistema y también la ciudadanía tampoco no asume su responsabilidad, que esto es una cosa que también tiene riesgo, que pasó, alegaron con las estafas piramidales, pero finalmente alguien se metió, a nadie te obligó a meterte ahí con una expectativa, con una rentabilidad. Lo que pasa es que lamentablemente en el país, y ahí podrías después acotar y ayudarnos a entender el sistema de pensiones, los grandes ítems de la vida humana se han vuelto negocio. En Chile la salud es negocio, tenemos la ISAPRE con un sistema de seguro. La AFP es otro negocio, entonces mi vejez depende de un negocio. La salud es otro negocio. La vivienda, la educación, estaba pensando en eso, la educación es otro negocio. La vivienda es otro negocio. Entonces, todos los derechos básicos que debe tener un ser humano dependen del mercado y dependen de terceros que lucran con aquello. Yo no sé qué pasa en los países ¿Pero donde tú hay estás estado... en contra de eso? Sí, yo creo en el estado de bienestar. El estado de bienestar es un sistema en virtud del cual, que no es totalitario, no es comunista, no es socialista en el término marxista de la palabra, pero sí es un sistema solidario, en virtud del cual las personas que trabajan, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, parte de mis impuestos podrían ir en beneficio de los viejos, que no están trabajando y que podrían tener una jubilación más digna. Porque a su vez, cuando yo sea viejo, quisiera que los jóvenes que están trabajando solidarizaran conmigo y me apoyaran con una jubilación más digna. Pasa una cosa. ¿Por qué una persona que es abogado y que defiende una causa tiene derecho a ganar dinero y no el que tiene una empresa constructora y construye casas? También. ¿Por qué tú como médico no podrías decir, juntémonos 3 o 4 médicos y ponemos una clínica y ganar dinero? O sea, yo creo que es lícito que el que tiene una universidad y se arriesga, o que tú pones un colegio y te arriesgas, pueda ganar dinero. Hoy día, en algunas áreas,
¿Me entiendes? Está tremendamente castigado esto Satanizado. Satanizado. En otras áreas... Sí. Yo no estoy diciendo que sean unos demonios ni unos satanes. No, aquellos. sí, lo que pasa es que el desnivel es demasiado brutal. Es decir, yo tengo mis hijos en un colegio particular porque el colegio fiscal me va a dar una calidad muy inferior y no van a tener las mismas oportunidades de desarrollo social en mi país. Yo feliz usaría la micro, no sé, el Transantiago, pero es una porquería. El otro día intenté, después de 2 años que yo no andaba en metro, traté de andar en metro y vi que es imposible, es inhumano, es una situación que yo no me explico cómo la gran mayoría de los chilenos simplemente no hacen una protesta en La Moneda y dejan la crema, porque el metro no se puede andar, es totalmente inhumano. Bueno, pero ciertos horarios punta que son horribles. Pero respondiendo a tu pregunta de las piramidales, ¿qué es lo que pasa con la gente? No cree en la bolsa, porque la bolsa no renta, o renta poco, porque hemos tenido escándalos como la Polar, escándalos como los ¿cómo se llama? En las cascadas, hay corrupción en las sociedades anónimas que antes valían tanto y había una credibilidad pública. Después, ¿en qué puede invertir? En los inmuebles. Y cuando estás invirtiendo en los inmuebles y están subiendo los departamentos de las casas, te hablan de la burbuja inmobiliaria y te empiezan a meter cuco, y ahí están los bancos que ya restringen los créditos hipotecarios y te arruinaron el negocio inmobiliario. Entonces, bueno, ¿qué te va quedando? Pero también hay una responsabilidad. Y ahí invierten entonces en estas estafas piramidales que vienen a ser una suerte de fantasía. Oye, pero algunas de las personas que metieron sus platas con el chino, ¿me entiendes? Son personas tremendamente informadas. Y educadas. Ejecutivos de empresas importantísimos, 500 millones, 1.000 millones, una serie de gente que no es gente que no tenga la información. Yo creo que, como yo soy más viejo que tú, estudié en el Silabario Mate. Y en el Silabario Mate, uno de los capítulos se llama Oscar y la codicia. Y Oscar quería todas las bolitas del barrio para él. Y se las quedó con todas, se lo rompió el bolsillo y se le perdieron las Esta es una pregunta también para Carolina y Gino. Un tema de ciudadano. Hoy día la ciudadanía exige una educación de calidad y gratuita, y no al lucro. Y tenemos un país que no es un país desarrollado, que no es un país que tiene todos los recursos ilimitados, una salud digna. En el programa anterior, los mismos especialistas que estaban acá decían, el 90%, quizás es muy exagerado el porcentaje, decía, el 90% lo tienen las propias gente que va a las consultas por enfermedades que son mentales y que no son enfermedades que son reales y que creen que son enfermedades urgentes. Pero encarecen un sistema que finalmente, ¿quién lo paga? El Estado. Vemos, por ejemplo, este tema de las pensiones. Ahora, no sé si verdaderamente todas las expectativas que hay, y quiero hacerte una pregunta con relación a eso, si de repente se generan expectativas, la AFP estatal va a solucionar todos estos problemas y la gente se queda con esa expectativa en la mente. El tema del transporte, pero ¿por qué el transporte es malo? Es cierto que hay temas de logístico, pero también cuando se va un 25%, ¿quién financia esa situación? Déjame contarte una cosa Carolina. cortita, una interrupción cortita antes de Carolina. Los argentinos tenían las AFP. Entonces el gobierno de la señora Cristina les vendió la idea de que todo se lo solucionaba si había una AFP estatal. Como el 40% de los ahorrantes se fue a la estatal. Y después cerró las privadas, o sea, el 100%. Cuando se fue a la estatal y tenía toda la plata, tomó la plata y dijo, voy a hacer escuelas y caminos para los argentinos. Y hoy día, para conseguir tu jubilación, tienes que demandar al Estado, porque se robaron la plata entera, lo estamos viendo. Entonces, a veces la solución del estatal, manejada por el Estado, con pensiones como la señora de Andrade, después nos vamos a meter en eso. Después nos damos cuenta de que hay abusos a veces, más que de los particulares, que nosotros los podemos controlar. Pero eso viene Carolina. Seguro. Agustín. Esta misma óptica de que el Estado me tiene que resolver todo y que finalmente, nuevamente, el Estado me tiene que resolver la educación, el Estado me tiene que resolver el tema del transporte, el Estado me tiene que resolver el tema de la salud. El papá me tiene que pagar. Y el AFP estatal es la que necesitamos y que esto sea estatizado. ¿Hasta qué punto se genera una expectativa que es súper peligrosa? Es peligroso en todo sentido, yo creo. No solamente cuando tú te acercas al sistema privado y le exiges al sistema privado que te cumpla esa expectativa y el sistema privado te dice, ok, se la cumplo, pero págueme, y págueme lo que le estoy cobrando. Entonces dice,
ok, entonces me voy al sistema público y digo, ya, pero necesito que me cumpla las expectativas. Sí, pero ¿con qué aporta usted? Entonces yo creo que tiene que haber una dualidad equitativa entre lo que en la decisión de la propia persona de informarse y también de ver qué está aportando ella para que esta situación se pueda, la podamos convivir, digamos, y que sea más equitativa y no con esta brecha tan desigual que tenemos en nuestro país. A mí me gustaría hacer un punto que creo que nunca se ha conversado. La educación, cuando se dice tiene que ser gratuita, ojo, no es que sea gratuita, nada es gratis. Alguien siempre tiene que pagar, ya sea todos los chilenos a través de los impuestos. Entonces, primero, pongamos el nombre que gratuita no puede ser. La vamos a pagar, ok, si la queremos pagar todos por impuestos, la pagamos. Pero hay un pequeño contexto. Segundo, el problema que se está dando en ISAPRE, en AFP, en educación, es de lucro excesivo. El lucro no es malo porque el lucro incentiva a que los privados vengan y sean eficientes. Pero el problema es del lucro excesivo. Por ejemplo, en la AFP, ellas para el accionista están rentando 25% al año. Y para el afiliado, en promedio, no sé, los últimos 10 años, ha rentado un 6%. Entonces, hay un desequilibrio donde está lucrando excesivamente. Entonces, no tiene nada de malo si la AFP para su accionista renta un 12 y para los afiliados un 8. Es algo más justo. Y es lo mismo. ¿Por qué no le ponen el cascabel al gato? ¿Por qué no limitan eso? A ver, hay que ser bien sincero. Las AFP son 6. Y las AFP, las grandes, fueron adquiridas por compañías de seguro. ¿Tú consideras que hay mucha concentración? No solo concentración. El decreto de ley 3500 dice claramente la AFP es una empresa de giro único. Entonces, el espíritu del que creó las AFP dijo, este es un negocio para que se dediquen solo a esto. No puede ser AFP y banco, no puede ser AFP y compañía de seguro. Y el espíritu de la ley se pasó por encima con claros conflictos de interés. ¿Cuál es el conflicto de interés? Imaginémonos que Mario tenía 100 millones ahorrados. Tiene 300, se jubiló con... 300 tiene Mario. Claro, pero con 100, ¿para qué exagerar? Ya, 100, ojalá. Ya, y con 500 lucas mensuales. ¿Qué le pasa a Mario? Mario sigue feliz y forrado, se cambia de fondo, pasa un año y tiene 106 millones. Estoy hablando de un caso real en todo caso, 106 millones. Tiene un año menos de vida. Aumentó sus ahorros y ¿qué notificación le llega de la Superintendencia de Pensiones? Te bajo la jubilación, Mario, a 470.000 pesos. ¿Qué? Eso le está pasando a 500.000 de jubilados. Artificialmente, por decisión unánime de la Superintendencia, te bajan tu jubilación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace Mario cuando le dicen te bajé la jubilación a 470.000? ¿De cuánto? Llora. De 500 a 470. ¿Qué Ya, hace? Sale corriendo a la aseguradora para... Pero ¿por qué dices tú, aclárame algo para la gente que nos está mirando en casa, ¿por qué dice que hay un ente que unilateralmente te baja una pensión? No, porque no creo que sea una facultad de la superintendencia. Sí, es una facultad normativa, pero debería una ley claramente cambiarle esa facultad. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fórmula que nadie conoce que se llama el CNU. Y este capital que te lo calculan tiene distintos factores como las tasas de interés futuras, las expectativas de vida. Entonces, caso concreto, el 1 de julio, si yo me jubilaba el 30 de junio, tenía una jubilación, pongámosle, de 500.000 pesos. O de 1 millón de pesos, para hacer el ejemplo más claro. Si yo, en cambio, me jubilé el 1 de julio, el CNU asumió que yo voy a vivir 6 años más. Y por lo tanto me bajó un 2% de la jubilación, en vez de 1.980.000 pesos. Entonces me bajaron artificialmente, porque es una decisión arbitraria. Es que ahí puedo tener alguna diferencia contigo. No, Claro. no soy defensor del sistema ni nada. Por supuesto, uno puede pero pensar distinto. yo me ubico como en el cuento de la vieja. Y soy un Estado en que tengo ciertos recursos que financiar a una ciudadanía que cada vez se va envejeciendo más. Entonces, obvio que si los estándares de calidad de vida o de permanencia de la gente en el tiempo van aumentando, se encarece para un sistema que tiene recursos limitados. Por lo tanto, es obvio que
eso tiene que ser solidario, bajando un pequeño porcentaje en una variable que yo no la tenía considerada. No me parece tan, es que, ojo, tan horrendo yo eso. estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando Mario pasó del año que estuvo jubilado de 100 a 98. Es decir, si disminuyó su capital, está bien que le baje la jubilación. Claro. Pero si Mario aumentó su capital, ¿cuál es la lógica financiera de que él tiene un año menos de vida? Aumentó su capital y que te baje la jubilación es algo completamente injusto pero la pregunta y incentivo acá, perverso perdón, para que te vayas a la aseguradora. La pregunta del millón, ¿qué otra alternativa tenemos? Aparte de este sistema financiero, aparte de que las jubilaciones en el fondo se jueguen en la bolsa mundial. ¿Qué otra alternativa tenemos? ¿Qué hacen los otros países? ¿Qué hace Australia, Nueva Zelanda, los países del welfare state? A ver, Estado de bienestar. Para mí, el mejor sistema del mundo es el sistema de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Es un sistema de AFP privado, igual que en Chile, pero la gracia que hicieron ellos es que te pusieron un incentivo a trabajar. Si tú te pusiste a trabajar a los 18 años, te presta 1 millón de pesos y te lo deposita en tu AFP. ¿Quién te lo presta? ¿El Estado? El Estado, pero te lo presta. Ahí está la palabra mágica. ¿Qué consigue con eso? En Chile la cobertura aproximadamente es de un 50% de la población está ahorrando todos los meses. Hay un 50% que no está ahorrando. Entonces con eso pasó de la cobertura en Nueva Zelanda de 40 al 100% de la población. Porque todos ahora tienen ahorro en el sistema de AFP. Claro, y esos ahorros ganan intereses y después esa persona se jubila con un piso en Chile de 250.000 pesos. Y al fallecer, el préstamo se lo devuelve al Estado y lo que él ahorró es de su propiedad. Es que es medio odioso compararse con países también que tienen otro nivel de educación, otra manera de pensar, otro sistema de desarrollo. Yo me quedé pegado con una cifra que tú dijiste, ¿cuál deberían ser las pensiones mínimas en el país? Que deberían saltar de 93.000 pesos a 175.000. Sí. Y cuando, a ver si el director coloca esta noticia en la pantalla, y cuando uno ve que hay gente que no está en este sistema de la AFP, sino que en un sistema que puede ser de las Fuerzas Armadas, y se encuentra con que la esposa o ex esposa de un diputado recibe una pensión de 5 millones de pesos, 5.214.799 pesos mensuales, y la defensa que hace el propio Osvaldo Andrade frente a esa millonaria pensión es que él dice dice 3 conceptos para defender esa pensión. Primero, que fueron 30 años de trabajo, no es que me aumentaron la renta los últimos 3 años, fueron 30 años de trabajo. Pero ella, no ahí, no en Gendarmería. Ella fue desvinculada. Y segundo, había un marco legal, y que todavía existe, que permite efectivamente esa situación, no solamente en Gendarmería, sino que también en otros campos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Entonces, para la persona que hoy día recibe una pensión de 93.000 pesos y que tú la quieres subir a 175.000, si yo te doy los 175.000, Gino, ¿qué te parece esa situación más bien? Más de la respuesta técnica, porque yo creo que la gente no quiere una respuesta técnica, quiere una respuesta que tiene que ver con lo que dice un poco este programa. No, acá vamos a dar una respuesta política. Yo voy a contar la firme. Pero ¿cuánto tendría que haber ganado y cuánto tendría que haber ganado para es que es súper simple lo que pasó. Nadie sabe la historia de por qué pasó esto, solo sabemos, la noticia es que la señora de Andrade se jubiló, o ex señora se jubiló con 5 millones de pesos. Esa es la noticia. ¿Y hay más personas que se jubilaron? 65. Pero espera. ¿65 personas? Sí. ¿Pero qué es lo que pasó? No, 135 personas. Hagamos la historia. 9 de junio. Contraloría General de la República, que está cumpliendo su función, dijo, esto no está cumpliendo la ley, el tope son 60 UF, que es como 1,5 millones, sí, y le bajó la pensión a la señora de Andrade y se las bajó a todos los que estaban abusando de la ley. Y fue clara la Contraloría en esto el 9 de junio. Pasamos al 21 de junio, muy rápidamente, 64 diputados, incluido el presidente de la Cámara, señor Andrade, votaron a favor de una ley interpretativa para enviar este proyecto a la presidenta Bachelet para que no tuviesen tope de Gendarmería, es decir, para que su señora siga recibiendo los 5.200.000 pesos. Él dijo, no, yo no voté. Reemplazado la primero, votación. en la radio Bio Bio sale claramente que votó, estaba en la Cámara. Para más remate, en la Cámara bajaron que no votó. No, es que me pasaron a llevar. No, eso digámoslo con su nombre. Hay una mala política que es que un diputado le dice al otro, oye, voy a estar en una comisión, porfa, vótame. Pero eso es completamente
ilegal. No, es además. inaceptable. Entonces, él de verdad le pidió a otro diputado que votara por él. Entonces, digamos las cosas como son. Después, votaron, porque él dijo, esto es una canallada. ¿Por qué es una canallada? Porque votaron 64 diputados de forma unánime, de todos, izquierda, centro y derecha, todos votaron a favor de eliminar el tope a gendarmería. Y esto pasa al Senado el mismo día y 14 senadores de izquierda, centro y derecha votaron exactamente lo mismo. ¿Qué te estoy diciendo? Este para mí es una prueba fehaciente de que lamentablemente la democracia en Chile no existe porque hay grupos de interés que logran venir y cambiarle los votos a centro, izquierda y derecha. Es decir, todos votaron que la señora Andrade se suba a la jubilación nuevamente a 5,2 millones. Mario Chilin, ¿qué opina de esto? Triste, es triste avanzar en edad en este país y darse cuenta de que nuestros legisladores, en una democracia que costó tanto alcanzarla, lleguen a este nivel de abusos. Ahora, se entiende que Gendarmería, y tengo entendido que ese fue el espíritu de la ley, se daba ciertos beneficios por lo complicado, por el riesgo que significa trabajar como gendarme. Pero en el cargo de esta señora no. Pero ahí viene el abuso político. Yo soy miembro del partido tanto, pido un cargo directivo en Gendarmería y finalmente termino con estos beneficios. Este beneficio era para personas que arriesgan la vida cuidando presos. Claro. Esa es la situación. Y son gendarmes. ¿Tiene la lista de los senadores que viven bastante mal. Sí, la hicimos pública y está público, uno busca en la Cámara el 21 ¿Pero qué de razón julio. pueden haber tenido 60 y tantos diputados? Porque Solo fue beneficiar... Es que fue transversal. O sea, Sí, no fue es que no- transversal, exactamente. Ese es el detalle y por eso Andrade Hace dijo la esto es una diferencia, canallada. Porque ¿por qué me están criticando si todos votaron a favor? Porque seguramente nadie estaba pensando en la mujer de En la mujer Andrade. de él, Se estaban seguro. pensando en Gendarmería, es lo que estoy diciendo, el espíritu de la ley. Yo quiero pensar Positivamente. positivamente, Claro. en forma ingenua, que es como trabajan habitualmente la mayoría de nuestros legisladores, que sí, claro, Gendarmería arriesgan y qué sé yo, y son unos ñatos que ganan 200 lucas, 300 lucas, que tienen una mejor jubilación, que bueno. Pero siempre están los vivos de siempre que dicen, bueno, apitútame y déjame de director de Gendarmería un año Esta y con gente, eso voy a esta tener un gente sueldazo. que saltó sobre los 60 UF y que seguramente había una ley que lo amparaba o no lo amparaba. Independiente que exista la ley, hay un tema ahí ético detrás. Claro. ¿Qué posibilidades de una acción distinta tenían si tú hubieses sido una de esas personas que no es el gendarme que anda cuidando preso, sino que más bien tiene una labor administrativa o que no tiene ese riesgo? ¿Te parece que aún así, habiendo trabajado 30 años, igual mereces? Ahí está lo delicado y es lo que podemos un poco pasarnos al tema de Cheire. Cuando tú estás en una situación de ética, por ejemplo, si yo era el teniente en la época de Pinochet y había una situación de derechos humanos, ¿qué podía hacer? ¿Obedecer o no obedecer? Si no obedecía, ¿me podías matar o me podía pasar tal cosa? Podía renunciar también. Puedo renunciar a lo que estoy haciendo. Si algo me parece que es un chanchullo, sobre todo en actividades de escrutinio público, ¿qué es lo que le está pasando ahora a tanto candidato que dice, bueno, las boletas truchas que me pasaron, etcétera? Si te van a escrutar, si yo me voy a presentar como candidato a diputado el día de mañana, a senador o a cualquier cargo público, quedo desnudo frente al resto. Entonces tengo que hacer un examen de conciencia y decir, bueno, evado impuestos, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Tengo esqueletos en el closet? Porque si los tengo, me los van a descubrir. Entonces el señor Andrade ahora rasga vestiduras, pero bueno, tenía sus esqueletos dentro del closet. Ahora, no los ese tenía. abuso de Andrade, pero mira, yo quiero defender a los políticos en lo siguiente. Una campaña cualquiera a diputado en los últimos 10 años vale entre 50 y 150 millones de pesos. Así es. Si tú eres una persona, mira, a senador vale 1.000 millones, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, si tú eres una persona que gana 2 millones de pesos, tienes tus hijos, pagar la educación, universidad, en fin, andáis corto, más lo que gana tu mujer, ¿de dónde vas a sacar 150 o 200 o 250 o 300 millones para hacer una candidatura? Ibas a las empresas y les decía, ustedes me pueden ayudar, yo soy de esta ideología. Ahora, el genio ahí
fue el yernísimo, que los ayudó a todos, Claro. ¿me entiende? Pero en definitiva, en la historia de Chile no seamos viatos. Todos los políticos se han financiado de esa manera y han dado una boleta y esa boleta ha pagado el 10% de impuestos. Entonces, Oye, donde hay un buen financiamiento, perdona que te interrumpa, es en Inalco. Claro que sí. Si Porque si usted está pensando en cambiar su auto, piense en Inalco y sobre todo si es un Chevrolet, porque exactamente en Inalco es el concesionario oficial de General Motors en nuestro país. Así ¿usted que atiende a los clientes cuando van para allá? Yo los podría atender, fíjate, pero antes los voy a invitar a revisar nuestra página web www.inalco.cl. O sea, ya lo sabes, Chile, si quieres cambiar de auto, tienes que pensar en Chevrolet y antes de comprártelo en cualquier concesionario tienes que pensar en Inalco. Pensar en Inalco. Yo estoy pensando en eso. Comprar autos alemanes nomás. Quiero que Inalco me preste un Camaro por una semana a ver si me entusiasmo Un test y se lo compro. A ver si A la mí gente no. de Inalco se coloca con el señor Chile. Un descuento a mí. Carolina Gutiérrez, hay un Dígame. debate interesantísimo en las redes sociales. A ver, Gino, si alguna de estas cosas que tiene en el corazón, en la mente, la gente... Oye, estoy de con relación al acuerdo, tema estoy de hoy. acuerdo con varias de estas preguntas que nos hacen a través de WhatsApp. Dice Adrián de Linares, trabajé más de 40 años y recibiré una pensión de 250.000 pesos. ¿Cómo puedo mejorar mi pensión? La otra pregunta. Trabajo como asesora del hogar y tengo algunas lagunas en la AFP. ¿Cómo puedo recuperar mi plata o la perdí? Esto nos pregunta Olga de Cerro Navia. Samuel de los Vilos dice, ¿el ahorro de las APB es realmente eficiente? Y el último que nos escribe es Orlando de la comuna de Ñuñoa, que dice que el sistema de AFP estatal es un engaño. Nos quieren quitar la plata como antes. A ver, la primera consulta era de... que trabajó más de 40 años y va a recibir una pensión 250.000. ¿Cómo la mejora? ¿La puede mejorar? Sí, la puede mejorar. Lo que la gente desconoce es que una de las cosas positivas que se hizo en marzo del 2008 fue el APS, Aporte Previsional Solidario. Por lo tanto, él podría venir y postular, si está en el 60% de la población de menores ingresos, postula y podría subir de 250.000 como máximo a 290. Va a subir un poco, pero está esa posibilidad, está disponible. ¿Quién pone los 40? El Estado. El Estado. Para lo que no está, en el 60%. Pero yo tengo que demostrar que... Nada. Estar en el 60%, Por hay ejemplo, una página. en algún minuto yo quise postular a, no sé, un crédito universitario, algo que me permitiera bajar un poco un descuento en la universidad. Resulta que tenía que prácticamente ganar 150.000 pesos para poder postular porque nunca llegué a ningún quintil de nada. Claro, pero acá tú te registras en registrosocial.gov.cl, metes tus datos, dónde vives, con quién vives, etcétera, etcétera. Ellos buscan a los amigos del Servicio de Impuesto Interno, junto a la información y dice, ¿cumples o no cumples? Perfecto. Y el que no cumple tiene la opción de la APB, que también una de las preguntas que estaba ahí. Claro. A algunos les he escuchado lo siguiente, mire, en que yo administre la plata y que le saque una rentabilidad más que UF, prefiero hacerlo yo y no tener que además meterme en un sistema en que a veces voy hacia atrás. ¿Qué opinión tienes tú con relación al tema de la APB? Que colocar plata adicional para sacar una pensión mayor. La APB es lejos el mejor sistema de ahorro que existe en Chile. Y voy a explicar por qué. Con los impuestos. No. Con la reforma tributaria te eliminaron los beneficios de la APB. No. De la cuenta 2,57 bis. El APB sigue manteniendo todos sus beneficios. Veamos. Lo que sucede, yo ahorro 100.000 pesos en APB y la comisión en el año van a ser entre 500 y 700 pesos. Nada, es decir, pagan bajas comisiones en la AFP. Segundo tema, el Estado me bonifica en el APB letra A con un 15% adicional en julio del año siguiente. Ahorré 1 millón, el Estado me pone 150.000 pesos, más la rentabilidad que yo obtuve en las AFP. Entonces estamos hablando de rentabilidad en torno al 15-20% anual, que son extraordinarias. Ahora, si yo soy una persona de altos ingresos, como mi amigo Mario... ¿Me queda pegado en esa rentabilidad un 15%? Claro, es decir... hay rentabilidad un 15%. No, como que no, tú ahorras 100.000 pesos y el Estado te deposita 15.000 En ese caso pesos. sí, no, pero la rentabilidad de la AFP, te entendí. No, si tú le sumas esa bonificación El estatal 5 de la más un AFP 5, más el 15. está en torno al 20. Entonces, esa rentabilidad no te la ofrece nadie. ¿Y hay, en un el tope sistema. ¿Y hay un tope para ese ahorro A voluntario? ver, lo que pasa es que está la APB letra A para la gente que gana menos de 1.800.000 y está la APB letra B
que es para la gente de mayores ingresos. Y en esos casos se puede llegar a dar el caso que el Estado te bonifica un 40% de lo que tú ahorras. Es decir, se ahorra 1.200.000, hay 400.000 que te los pone el Estado. A mayor ingreso tiene una mayor franquicia tributaria. tributaria. 400.000 mensuales o al año, eso es lo que mensuales. No, mensuales. O sea, tú pones 1 millón y el Estado te pone 400 lucas todos los meses. 1.200.000 y 400 lucas te pone el Estado todos los meses. En resumen, no, sí, es bastante bueno. A la gente que nos está mirando, a la gente que nos está mirando, Gino, en casa, le conviene a los que no caen en el APS, les conviene tomar una APB. Absolutamente. Aunque sea por 100.000 pesos. Claro, es decir, a ver, yo siempre recomiendo que la APB debería ser ojalá el 10% de tu sueldo. Ese es el ideal. Ya, pero ¿y la AFP? Más lo que está de la AFP, es decir, yo debería complementar con el doble en APB. Y lo otro, que es muy importante, tú deberías ahorrar la mitad de tu jubilación, tú la construyes hasta los 35 años. La mitad de la jubilación la construyes antes de los 35 años. Por lo tanto, es muy importante que el joven apenas comience a trabajar, ojalá que ahorre un 10, un 20% en APB, para que ahorre mucho antes de los 35, porque después es una bola de nieve que solo por la rentabilidad vas a llegar a una jubilación. Mi marido ahorró toda la vida, tenía FP, marido. Oye, es una... Por favor, no me interrumpa. Esta gente se burla y hace bullying. Mi marido, para la señora que nos está mirando, porque interrumpen, mi marido ahorró toda la vida en AFP, en APB y falleció. Esos fondos son traspasables directamente. Ella es beneficiaria. De hecho, en la AFP, tú eres dueño de tus ahorros. Y al ser dueño, tienes el derecho a entregárselo como beneficiario, o si tus hijos ya tienen más de 24 años, llega como herencia. Entonces, la gente desconoce, porque al final uno tiene dos caminos para jubilarse. La AFP, que es un retiro programado, o la aseguradora. Pero la gente no tiene tan claro de que cuando los 100 millones de Mario se los pasa a la aseguradora, él deja de ser dueño. Él solo recibe un papel que es un seguro que te dice que te voy a pagar hasta el día que te mueras. Pero si en el camino yo quiebro, paga Moya. Es decir, finalmente hay una garantía estatal mínima, pero no le van a pagar. ¿Pero las AFP pueden quebrar? Las AFPs, a ver, separemos. La AFP sí puede quebrar, pero lo maravilloso del sistema original es que está la AFP y está el fondo por separado. Por lo tanto, puede quebrar la AFP y tu fondo está 100% protegido. En cambio, en la aseguradora, el fondo está dentro del balance y por lo tanto, si quiebra la aseguradora, sonaste. Caput. Y el sistema que rige para un montón de personas, que es como del seguro social, ¿también es heredable? No. Ese es un beneficio que es mientras tú estés con vida. Es decir, si te estoy dando una pensión, hay gente que, por ejemplo, no se impuso nunca y recibe la mínima de 93.000 pesos. Seguro. Hay gente que está en 150.000 pesos y con el APS puede subir de 150.000 a 195.000. Perdón, tú ibas a comentar del beneficio tributario, porque habíamos hablado que con la reforma tributaria algo se eliminó respecto del 57 bis, de los APB, entonces eso sería interesante. Lo que pasa es que tú tienes en la AFP distintas cuentas. Una es la cuenta obligatoria, otra es el APB y otra es la cuenta 2, que es como una cuenta de ahorro del banco, pero que tenía beneficios, si era la cuenta 2 tipo 57 bis, que tú después de 5 años de ahorro podías retirar hasta 5 millones de rentabilidad sin pagar impuestos. Y si sacabas más, pagabas solo una tasa del 15, por lo cual era maravilloso. Pero el 57 bis, Gino, te coloco un caso y que me ha tocado incluso consultarlo en una AFP, que para jubilar con 1 millón de pesos, tú tienes que tener 300 millones de pesos hoy día en la AFP. O sea, hay una relación ahí que puedo estar equivocado en 100.000, 200.000 pesos. La relación es, por 100.000 pesos son 20 millones de ahorro, aprox. Por lo tanto, el caso que tú das, el millón de pesos se consigue con 200 millones. A mí me dijeron 300 millones. Claro, estafaron. No, hicieron una simulación ahí en el sistema de una AFP y dijeron que eso eran 300 millones. Pero yo conozco gente que jubiló recién con el sistema antiguo
y no tenían 200 millones, tampoco tenían 100 millones, tenían 70 millones, algo así, y sacaron una pensión similar a 1 millón de pesos. Entonces algunos dicen, ven, el sistema de hoy es absolutamente negativo con relación al sistema antiguo. ¿Cuánto de mito y realidad hay en ese tema? Hay muchos mitos y hay realidades. Separemos. Sistema antiguo, ¿qué era? Era un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que armamos una olla común y todos aportamos y el que está jubilado se lleva esta... ¿De qué año es el sistema antiguo? ¿Antes de la AFP? Antes de la AFP, estamos hablando de 1960. Pero lo que pasaba en el Chile del 1960 es que por cada un jubilado había 9 trabajadores en etapa activa, por lo tanto tú le descuentas el 10% y financias. El Chile de hoy, la relación es 1:5, por lo tanto, si quisiéramos ir a un sistema de reparto, nos tendrían que descontar el 20% de nuestros ingresos para financiarlo. El problema no es hoy, el problema es el 2050. Al 2050, por cada un jubilado vas a tener solo 2 trabajadores, por lo tanto te tendrían que descontar la 50%. mitad del sueldo. Yo creo fehacientemente que a los jóvenes no creo que les guste que les descuenten el 50% del sueldo. Por lo tanto, un sistema de reparto hoy no es sustentable por este cambio demográfico que se invirtió en la pirámide. Cuando el 60% de los chilenos gana no más de 362 mil pesos, y probablemente mucha gente que nos está viendo en este programa está en esa realidad, y dice, ustedes están todos locos pensando que yo voy a ahorrar. ¿De dónde voy a ahorrar con 368 mil pesos? Entonces la palabra ahorro, ni siquiera con 400, ni probablemente con 500, y probablemente con 300 tampoco. Entonces, ¿de a dónde me están pidiendo que ahorre? Además, esa cuestión es además imposible. de lo que te retiran, tienes que además ahorrar, casi imposible. Sí, ojo, pero el APB tiene beneficios, por ejemplo, si tú estás sin trabajo, lo puedes retirar. Te van a retener el 15%, pero después el año siguiente te lo puede devolver el Servicio de Impuestos Internos. La gente que no puede ahorrar, Gino. La gente que hay mucha gente en Chile que me hablan de ahorro. ¿Qué ahorro? Vamos ¿Qué al tema del ahorro. Cuando tenéis sueldo que no superan los 400 mil pesos la mayoría de la gente. El tema del ahorro tiene que ver con la educación financiera. No existe ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los trabajos. Nadie te educa financieramente. Yo el otro día fui a dar una charla de educación financiera. Hice todas unas postulaciones que incluso alguien que gana el sueldo mínimo puede ahorrar 10.000 pesos mensuales. Y se los enseñé paso por paso cómo hacerlo. Es difícil, pero se puede. Y una persona vino y se paró al final y dijo, yo he ganado toda mi vida 300.000, 400.000 pesos, pero nunca tuve deudas. La persona que no tiene deudas vive tranquilo y puede ahorrar. El tema es que si tú caes en la tentación de la deuda, la gente no entiende lo que es un interés compuesto. Yo tengo una diferencia contigo y probablemente la gente, algunos de los que ven este programa también, porque se habla de tanta terminología técnica, interés compuesto. Mira, te voy a decir una cosa. Se reguló en Chile lo que eran los costos que estaban asociados a los créditos, que los seguros, que los gastos, y se llama CAE, carga anual equivalente. No. Y la gente, yo no sé si entiende hoy día lo que es un CAE cuando le dice 27%. A todos los chilenos nos llega una cartola súper transparente, porque este sistema es súper transparente en el sentido de informar a la gente. Y salen las tablas, las rentabilidades, los últimos... y esto es lo que pasaría si usted hoy, porque sale una cartola, esto es lo que pasaría usted hoy, si deja de cotizar, usted va a jubilar con tanto. O sea, estamos llenos de información al respecto. Nos quedan 3 minutos de programa, quizás sea una pregunta para ti, también para Alfredo, junto con Gino. Pero en un país donde cuesta muchísimo ahorrar, donde cuesta un costo de la vida también, somos una de las ciudades, uno de los países que tiene el costo de la vida más alto en Latinoamérica, no creo que hablar de ahorro, de interés compuesto, de CAE, endeudamiento, a la gente le dé sentido, porque realmente no le alcanza. El caso de una vecina que traje en auto hace poco. Su marido era trabajador de un campo. Era trabajador de una señora. Me hacía bullying, pero ahí ve lo que usted hace, señor Vicuña. Una señora de 76 años. Guapa. Su marido, no, una señora de 76 años, digna. Muy bien. Entonces, su marido le daba un dinero y ella le pedía 1.000 escudos al día, que era $1 después. Le pedía $1 al día y lo guardaba. Lo puso en una cuenta del Banco del Estado. Finalmente se compró un sitio en Maipú y pudo construir una casa. Arrendó esa casa. Cuento corto, hoy día tiene 6 casas. Ella decía, mi marido era obrero agrícola y con un pequeñísimo ahorro
ella hábilmente logró comenzar a construir esto que son las casas que hoy día le dan una rentabilidad que se puede movilizar y se va a alojar donde los hijos y qué sé yo. Entonces, era otro yo país, creo... Claro. Era otro país. No, oye, con un país que tenía 70% de inflación. Claro, otro con 2 pollitos compró bancos. Correcto. Pero lo que te quiero explicar es una cosa, yo estoy de acuerdo con Gino. El concepto de ahorro. Oye, yo estaba en Chiloé y llegan 2 señores que se dedicaban a los locos. Y le dicen a la mesera, que era una señora linda como usted, dueña del restaurante, y le dice a la mesera lo siguiente: póngame 2 botellas de Chivas Regal. Entonces yo, que estaba al lado y vi que eran 2, le dije: ¿y por qué 2? Porque no me gusta andar perdiendo tiempo para pedir más cuando se nos acabe la primera. Entonces, el concepto del gallo que estaba en el cuento de los locos o del que de repente le apunta, ahorro cero. Nunca nos educaron para eso. Y quiero dar un ejemplo concreto que tú dices que la gente se enreda. Mira. Queda un minuto. Ya. Tú me prestas $1.000.000, lo vamos a hacer rápido. Me prestaste $1.000.000 y te lo tengo que devolver en 10 años a un 1% de interés. ¿Cuánto te tengo que devolver? 3.300.000. Si tú me cobras un 2%, te tengo que devolver 10 millones de pesos. Si tú me cobras un 3% mensual, te voy a tener que pagar 33 millones de pesos por apenas $1 millón. Entonces, en la casa, cuando la gente en la cuenta paga la cuota mínima, te cobran automáticamente el 3% mensual. Y ahí nadie puede pagar 33 millones de pesos de deuda por una deuda de $1 millón. Entonces, es ahí donde falta la educación financiera, porque cuando tú le enseñas eso en la casa, nunca más se endeuda, porque tiene claro las consecuencias del endeudamiento irracional. Yo quiero acotar algo. Si legisla para que no haya esta usura que hay en este país, te ahorras esa educación a esa gente. Gino Lorenzini, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Don Alfredo Vicuña, esperamos también tener un próximo programa. Encantado. Junto a Carolina Gutiérrez. Pensiones dignas y también justas. Y al futuro fiscal Mario Chile. Muchas gracias. Fiscal nacional. Siga debatiendo por las redes sociales. Chao, chao. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción
te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl.